En esta siguiente sección de la clase vamos a revisar distintas secreciones que ocurren en el tracto gastrointestinal y que permiten, por un lado, procesar y digerir los alimentos y, por otro lado, proteger también al mismo tracto, a la pared del tubo, de la interacción con la comida de forma física. Entonces, primero, la comida entra en la boca, en el primer paso durante la masticación y finalmente la deglución. Y en la boca se va a mezclar con la saliva, que es la secreción de las glándulas salivales que se encuentran alrededor de la boca. En la saliva se encuentran distintas sustancias, incluyendo una capa de moco, que son glicoproteínas, que participan en la absorción de agua y la generación de un tipo de gel o una sustancia viscosa que permite la lubricación de la boca en este caso, pero que se va a repetir a lo largo de todo el tracto gastrointestinal como una forma de proteger al epitelio del tubo contra la excoriación, que es el contacto físico con la comida, que es una sustancia sólida y que por lo tanto podría, por la fricción, desgastar o dañar el epitelio a las células del epitelio, y por lo tanto debemos proteger estas células utilizando esta capa de moco. Además, la saliva contiene tialina, que es una enzima alfa-amilasa. Eso significa que es una enzima que corta enlaces alfa entre glucosa y glucosa y tiene la función de comenzar a degradar principalmente los almidones que están contenidos en la dieta. Y finalmente, la saliva también contiene sustancias que participan en la eliminación de bacterias, son sustancias bactericidas, matan bacterias, y estas son tiocianatos, que son químicos pequeños, que son tóxicos para las bacterias, y la lisozima, que es una enzima que degrada la pared bacteriana de bacterias gram positivas. De esa forma, los contenidos de la saliva protegen a la boca contra el daño físico a través de la lubricación. Comienzan la degradación de los azúcares de la dieta, principalmente los almidones, y además protegen a la boca y a los dientes del crecimiento de bacterias, dado que la boca está expuesta al ambiente y está expuesto a todos los alimentos. Por lo tanto, las bacterias crecerían rápidamente, sobre todo en los dientes, si es que no existe la lisozima y los tiocianatos. Como forma general, en las glándulas de la boca, que se encuentran esquematizadas aquí, se encuentran eh, las glándulas profundas, que van a ser las que secretan la forma inicial de la saliva, y las secreciones que se denominan primarias contienen tialina, moco y principalmente una solución similar o muy similar al líquido extracelular, al líquido intersticial, inducido por la liberación de este líquido hacia el lumen de la glándula. A lo largo de la glándula, este líquido va a ser procesado para absorber de forma activa el sodio junto con el cloro y además se va a secretar potasio y también bicarbonato. Esto va a hacer que el contenido iónico de la solución cambie y sea muy distinto al líquido extracelular. Entonces vamos a tratar, como en todos los casos, siempre de reabsorber sodio y cloro y vamos a secretar potasio. Y el bicarbonato permite que la solución sea no básica, pero sí relativamente alcalina. Finalmente, esta solución procesada va a ser la que se secreta hacia la saliva, hacia la boca. La regulación de la secreción de saliva está principalmente ejecutada por el sistema nervioso parasimpático. Vamos a tener distintas vías que inervan las glándulas. A mí no me importa mucho que ustedes sepan la neuroanatomía de todo esto, pero sí que los estímulos gustativos, tanto de presión como de sabores, van a ser detectados en la lengua y eso va a proyectar hacia los núcleos que finalmente activan la secreción de saliva en las glándulas, ¿ya? Entonces, señales tácticas, táctiles y gustatorias en la lengua van a inducir rápidamente la salivación.
Una vez que la comida es expulsada o propulsada a través del esófago y alcanza el estómago, se va a encontrar con distintas secreciones el epitelio gástrico que contienen distintas sustancias que van a participar en nuevamente el procesamiento inicial de estos alimentos. En el estómago, las principales secreciones son ácido, desde las células parietales, y pepsinógeno o pepsina, que se encuentra en las células o es secretado por las células principales. Entonces, las células profundas de la glándula, que son glándulas de tipo cripta, las células más profundas son las células principales que secretan pepsinógeno. Este pepsinógeno es una forma inactiva de la pepsina. A lo largo o en distintas secreciones vamos a encontrar estas formas inactivas de las enzimas digestivas que se llaman una forma o el nombre de la enzima, pero finalmente geno. Esto significa que es una proteína que va a dar lugar o génesis a la enzima final. En este caso, el pepsinógeno da lugar a la pepsina. La pepsina va a ser una enzima que es una proteasa y que por lo tanto degrada proteínas. ¿Ya? El pepsinógeno entonces se secreta en el fondo de la glándula y fluye para mezclarse con las secreciones de las células parietales, que es secreción de ácido, y finalmente fluye y sale hacia el lumen del estómago. Eh, el pepsinógeno en presencia de ácido se va a activar y se va a transformar en pepsina. Y la pepsina es finalmente la que actúa o la que tiene esta actividad proteasa que degrada las proteínas de la dieta. Una cosa que es importante es que las enzimas digestivas se secretan en esta forma inactiva para que cuando estén dentro de la célula no tengan actividad y por lo tanto no destruyan los elementos o los componentes internos de la célula, porque eso produciría la muerte celular y por lo tanto la destrucción del epitelio mismo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, o para esa función, o para evitar ese problema, se secretan en forma inactiva y se van a activar solamente cuando estén en el lumen del tracto gastrointestinal y por lo tanto en contacto con la dieta, y ahí sí es donde tiene que ejecutar su función de degradación de los elementos de la dieta. Además, en las glándulas del epitelio gástrico, vamos a tener unas las células más superficiales van a ser células madre, que son capaces de proliferar, de dividirse por mitosis y regenerar el epitelio de la glándula y el epitelio superficial que puede ser dañado por el contacto de la comida a pesar de una capa de moco que se encuentra aquí lubricando y protegiendo. Entonces siempre el epitelio de todo el tracto gastrointestinal va a tener un componente o un compartimiento de células madre que permite la renovación del epitelio. Entonces, en lo profundo de la glándula vamos a secretar pepsinógeno y ácido, y por distintos mecanismos. Aquí se muestra el mecanismo de secreción de ácido HCl. Em, entonces, en este caso vamos a utilizar el CO2, que puede entrar libremente hacia la célula, eso lo vimos en la clase pasada, y en presencia de la anhidrasa carbónica, este CO2 se va a mezclar con agua para producir ácido carbónico que rápidamente al pH celular se disocia en bicarbonato y un protón. En la célula parietal, el protón es fluido rápidamente utilizando ATP y este protón va a salir al lumen de la glándula utilizando energía. Eh, Esto se asocia al transporte inverso a la incorporación de un ion de potasio que puede salir nuevamente al lumen a través de un canal en la membrana apical. Entonces, este ciclo de potasio permite que el transporte de protones sea electroneutro y no estemos transportando carga positiva, sino que solamente aumentando o disminuyendo el pH del lumen. Eh, entonces, el efecto neto de este ciclo de transporte es eh, reabsorber un bicarbonato
y transportar un protón hacia el lumen del canalículo y eso va a acidificar el medio de la glándula, el lumen de la glándula, llegando incluso hasta 150 miliequivalentes por litro. Eso es algo así como un pH menor a 1, es como 0,5. Y esto está dado directamente por la energía del ATP, y la energía liberada de la hidrólisis de ATP es lo que va a dar el máximo o la concentración máxima de protones que podemos lograr en el lumen. Entonces en la glándula vamos a secretar ácido y pepsinógeno, pero en el epitelio superficial del estómago, que está expuesto directamente a la comida, vamos a secretar distintos componentes que forman una barrera mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, la barrera mucosa del estómago tiene dos funciones principales. Primero, proteger al epitelio del contacto directo con los alimentos, el contacto físico, pero además proteger al epitelio superficial de los elementos que se encuentran en el jugo gástrico, que son las secreciones que venían desde la glándula. Entonces, el ácido, aquí en el estómago vamos a tener un pH cercano a 2, y además la pepsina que va a estar flotando aquí en el lumen del estómago, que va a estar degradando y procesando las proteínas de la dieta, pero no queremos que destruya las proteínas del epitelio superficial. Por lo tanto, el epitelio superficial va a secretar dos cosas: una capa de moco que se adhiere a la superficie del epitelio y genera un- una lubricación o un gel que evita el paso rápido de las moléculas, incluyendo la pepsina y también bacterias. Y además va a secretar una cantidad considerable de bicarbonato que queda atrapado en esta capa de moco y por lo tanto neutraliza el pH ácido del estómago, pero solamente sobre la superficie del epitelio. Entonces, cercano al epitelio vamos a tener un pH cercano a 7, cercano al fisiológico. Y eso permite la supervivencia del epitelio gástrico en este ambiente que podría ser dañino. Entonces, la regulación de las secreciones gástricas ocurre a distintos niveles. Por un lado vamos a tener la regulación de la secreción de la glándula y por otro lado la regulación de las secreciones del epitelio superficial. En la glándula vamos a tener una regulación que está dada principalmente por la cantidad de péptidos y aminoácidos que se encuentran en la dieta, y por otro lado por la cantidad de ácido que se encuentra en el estómago. Entonces la recepción de las señales ocurre a nivel del antro, a nivel de la última parte del estómago, y se envían señales que fluyen por la sangre hasta el fondo del estómago, que es la primera parte. Entonces, cuando se encuentran o se detectan una gran cantidad de péptidos en el antro del estómago, eso indica que tenemos una gran cantidad de comida y que por lo tanto ingerimos una comida recientemente. Y eso se detecta como una señal que tiene que aumentar la secreción de tanto ácido como de pepsina para poder digerir esta comida. Entonces, los péptidos que llegan al antro son detectados por la célula G, y esta célula G va a liberar gastrina, que es una enzima, perdón, una hormona que activa las células del fondo en las glándulas, para que las células parietales y las células principales aumenten sus secreciones. Entonces, la gastrina fluye y por esta flecha activa la célula parietal para aumentar la secreción de ácido. Y de la misma forma, la gastrina va a activar a la célula principal para inducir la secreción de pepsinógeno. Entonces, cuando tenemos contenido de proteínas en el estómago, se va a aumentar la secreción de sustancias que degradan esas proteínas, ¿ya? Entonces, eso es una señal para aumentar la digestión de alimentos. Y aquí ven que acetilcolina se encuentra presente desde los distintos tipos de inervaciones. Esto puede ser parasimpático o del plexo de submucosa. Y acetilcolina va a activar la secreción de todas estas células
para aumentar la secreción de ácido y de pepsina. Por otro lado, hay un sistema de regulación negativa. Cuando se secreta mucho ácido, eh, el ácido va a alcanzar el antro y eso aumenta el pH al que está expuesto en las células D. Y las células D van a secretar una hormona que se llama somatostatina, que va a inhibir la liberación de gastrina por el células G. Entonces, este ciclo negativo, o este sistema de retroalimentación negativa, va a apagar o a reducir la secreción de ácido a través de limitar la secreción de gastrina. ¿Ya? Entonces, cuando secretamos mucho ácido, eso si se acumula podría ser dañino o se recibe como una señal de que ya terminamos, ya estamos digiriendo suficiente alimento y la célula D, a través de somatostatina, va a apagar la liberación de gastrina para que, digamos, que ya se detenga el proceso de liberación de sustancias digestivas. Por otro lado, en la superficie del epitelio gástrico o en el epitelio superficial, vamos a tener distintas señales que regulan la liberación de bicarbonato y moco. Esta es la célula no parietal, o sea, el epitelio superficial, que normalmente libera moco y bicarbonato para tener esta capa protectora. Y los activadores principales de esta liberación va a ser las moléculas prostaglandinas, que son unas moléculas lipídicas de señalización que provienen del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado que se encuentra en la dieta y que es procesado dos, por una familia de enzimas denominada ciclooxigenasa. Existen dos versiones en nuestro cuerpo. La COX-1 se encuentra en el estómago y en otros tejidos, y la COX-2 se encuentra principalmente en las células inmunes. Esta enzima va a utilizar el ácido araquidónico para poder sintetizar prostaglandinas, que son estas moléculas de señalización que se unen a su receptor e inducen y activan la secreción de moco y bicarbonato, por un lado, y también inhiben la secreción de ácido en la célula parietal. Entonces, estas prostaglandinas van a tener un efecto protector, por ejemplo, contra la ulceración del estómago y del duodeno. Eh, y son sintetizadas a partir del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa 1. Esto lo vamos a retomar en el curso de fisiopatología, dado que los inhibidores de la ciclooxigenasa, que son los antiinflamatorios no esteroidales, van a inhibir o reducir la secreción o la producción de prostaglandinas y por lo tanto inhiben la liberación de moco y bicarbonato, y eso se asocia a la producción de úlceras pépticas o úlceras del estómago con el uso de estos antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, el ibuprofeno. Una vez que los alimentos escapan del estómago y alcanzan el duodeno, se van a encontrar con secreciones que vienen desde el páncreas y también con secreciones biliares que vienen desde el hígado y la vesícula biliar. Las secreciones pancreáticas van a provenir del páncreas exocrino y están compuestos principalmente por enzimas digestivas. Entonces el páncreas va a secretar enzimas que tienen la capacidad de degradar todos los elementos de la dieta. Entonces vamos a tener peptidasas que pueden degradar las proteínas, principalmente tripsina, quimotripsina y carboxilpolipeptidasa. Vamos a tener enzimas que degradan los polisacáridos, los almidones y el glicógeno, y van a ser las amilasas pancreáticas. Y vamos a tener lipasas que permiten la degradación de los lípidos. Bueno, aquí no aparece, pero también tenemos nucleasas o enzimas que degradan los ácidos nucleicos. Además, el páncreas va a liberar un líquido que es alcalino, o sea que tiene un pH alto. El pH de las secreciones pancreáticas
em, tiene un pH superior a 8 y eso permite la neutralización del pH ácido eh, del quimo alimenticio que viene del estómago, que viene mezclado con las secreciones gástricas, por lo tanto, en un pH cercano a 2. Y las secreciones pancreáticas con este pH alcalino van a neutralizar el quimo y permiten que alcance un pH cercano a 7. Por lo tanto, las secreciones pancreáticas tienen que tener base, y en este caso va a ser bicarbonato, que se secreta por esta vía. Vamos a tener, por un lado, un cotransportador con sodio, que permite la entrada directa de bicarbonato, pero además, a través de la anhidrasa carbónica, podemos generar bicarbonato en el citoplasma de la célula y exportarlo a través de este antitransportador con cloro. Y el cloro tiene un canal apical para permitir su flujo retrógrado o su resecreción hacia el lumen para permitir el funcionamiento de de este antitransportador. Las secreciones pancreáticas van a ser reguladas por, a nivel parasimpático, pero también a nivel de eh, hormonas que se liberan desde el mismo duodeno. Entonces, el epitelio del duodeno proximal va a detectar la presencia de elementos que vienen desde el estómago. Desde el estómago vamos a recibir alimentos y también ácido. Entonces, cuando se detectan la presencia de ácido que viene desde el estómago en el duodeno, se libera una hormona que se llama secretina. Y cuando se detecta la presencia de aminoácidos y grasas en el duodeno, se va a liberar colecistoquinina. Entonces, la secretina va a ser una hormona que induce la liberación de base, de bicarbonato, y la colecistoquinina va a inducir la liberación de enzimas digestivas. Por lo tanto, cuando se detecta en el duodeno la presencia de ácido, se libera secretina que permite la liberación de base desde el páncreas. Y cuando se detectan alimentos, en el caso de grasas y aminoácidos, se va a liberar colecistocinina o colecistoquinina, que permite la liberación de enzimas para la digestión de estos alimentos. Entonces, si en el duodeno se detecta la presencia de ácido, se va a liberar una gran cantidad de bicarbonato y agua desde el páncreas, gracias a la secretina. Y si se detecta una gran cantidad de proteínas o alimentos en el duodeno, se va a liberar una gran cantidad de enzimas digestivas desde el páncreas. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos dos elementos que vienen desde el estómago van a liberar hormonas o van a inducir la liberación de hormonas que estimulan la secreción de los elementos necesarios para ya sea neutralizar el ácido o digerir los alimentos. Además, desde la vesícula biliar y desde el hígado se va a liberar bilis, se va a secretar bilis, que es una secreción rica en colesterol, lecitina y sales biliares. Estos elementos son elementos lipídicos abscipáticos que van a formar micelas, como vimos en la segunda clase de este curso. Y estas micelas tienen la capacidad de disgregar las grasas y permitir la digestión de estas grasas, de estos lípidos de la dieta, gracias a su dispersión, su emulsión, y eso permite que interactúen con las lipasas pancreáticas y gracias a ello se pueden digerir, se pueden cortar los triglicéridos de la dieta y eso va a permitir su digestión y su absorción posterior. Entonces, las sales biliares, principalmente, pero también la lecitina, son lípidos asipáticos que van a disgregar las grasas en partículas muy pequeñas gracias a la formación de micelas. Eh, entonces, la regulación de la liberación de bilis va a ser ejecutada nuevamente a nivel parasimpático.
y también gracias a la liberación de secretina y de colecistoquinina. Entonces, en este caso, la secreción, o la secretina va a estimular en el hígado la producción de bilis, la secreción de bilis en los hepatocitos, y por otro lado, la colecistoquinina va a estimular la contracción biliar y por lo tanto la secreción de bilis que estaba contenida en la vesícula biliar. Esa bilis va a fluir hasta el colédoco y la colecistoquinina también permite la relajación del esfínter de Oddi para la liberación de todo este contenido, de tanto bilis como las secreciones pancreáticas. Finalmente, en el intestino delgado vamos a tener vellosidades, perdón, vamos a tener criptas que están entre las vellosidades, y en estas criptas vamos a tener eh, células epiteliales que permiten la liberación o la secreción de moco y de líquido. ¿Ya? Entonces, en el intestino delgado se va a liberar una gran cantidad de moco con agua que permite, por un lado, la lubricación del epitelio y evita la excoriación, pero por otro lado, se mezcla con el contenido del lumen, que, con los alimentos, y eso permite, gracias a los movimientos de mezcla, que se diluya el contenido gastrointestinal y los nutrientes puedan interactuar directamente con el epitelio para ser, por un lado, digeridos por las enzimas y por otro lado, absorbidos por las células epiteliales. Entonces aquí se muestra una tabla resumen de algunas de las principales secreciones o hormonas que se liberan en el tracto gastrointestinal para regular la secreción. Las tres primeras tienen que saberse las sí o sí de memoria, las otras dos son solamente para que las conozcan. Y aquí se muestra un esquema eh, simplificado de la regulación de las secreciones tanto en el estómago como en el duodeno, y esto sí o sí lo tienen que conocer.